Nunca imaginé que terminaría contando mi vida de esta forma. Soy Carmen, madre de Santiago, ese muchacho que muchos vieron como un rebelde, pero que para mí siempre fue mi hijo, mi único tesoro. Recuerdo haberlo visto nacer, crecer, equivocarse, hasta endurecerse con los golpes de la vida. Ahora lo recuerdo, muerto, con apenas 20 y tantos años, después de un derrame cerebral que se lo llevó sin avisar. Todo esto pasó después de un año que en aquel hospital me lo entregaron completamente destruido. Mi hijo sufrió mucho, pasó mucho tiempo casi inconsciente, desconectado de la realidad. Había momentos donde ni siquiera me reconocía, pero los pocos instantes donde él estaba bien, recuerdo haberlo visto escribiendo constantemente. A veces lloraba porque se acordaba de las cosas que le habían pasado. Ahora que él no está, me sigo sintiendo vacía. Me quedé sola en una casa que no era mía, que estaba rentando, rodeada de recuerdos que duelen más que cualquier enfermedad. Debo confesarles que aquel tiempo, mientras mi hijo estaba muy mal, fue que descubrí que él portaba ese colgante, aquel objeto maldito que terminaría destruyéndole la vida. Y es que él, mientras dormía, a veces deliraba por la enfermedad y balbuceaba las cosas que había vivido. A veces él hablaba solo y contaba sobre ese colgante, sobre cómo funcionaba, pero también la manera en que se expresaba con sufrimiento me hacía darme cuenta de que él había pagado un precio muy alto. Tiempo antes de que él muriera, me entregó algo. Era un texto donde él relataba todo lo que hizo con ese colgante, cómo funcionaba y cómo lo había conseguido. Aquello parecía obra del mismo demonio, y mientras que yo tenía bien oculto ese colgante, esa joya del demonio, mi hijo me entregaba aquel texto como una forma de advertencia. Él me rogaba que me deshiciera de ese objeto, pero yo tenía miedo, no sabía cómo actuar para hacerlo. Como se imaginarán, mi vida era horrible. Mi esposo Javier había fallecido tiempo atrás, también mi hijo. Ya estaba completamente sola. La casa que tenía, donde viví con mi marido y donde mi hijo creció. Esa casa, cuando mi esposo falleció, fue reclamada por una de sus hermanas. Aquel maldito de Javier no tuvo el valor o bien la conciencia de dejarme algo como patrimonio. Después de que se divorció de mí y se fue a vivir con esa mujer joven, creo que él ya estaba muy decidido a quitármelo todo. Me quedé como una arrimada, trabajando en casas ajenas, haciendo limpieza, planchando y lavando ropa, todo para sacar y poder así pagar una renta en una casita humilde. Y es que a mí me alcanzaba apenas para frijoles, tortillas y a veces huevito. La soledad ya me estaba matando. Yo rezaba, pedía a Dios fuerza, una salida a todo aquello, pero cada vez que abría el closet y veía esa cajita donde guardaba el colgante que dejó mi hijo, sentía que algo me llamaba, como si me dijera: aquí estoy, solo pídeme algo. Una mañana, con las manos temblando, lo saqué para verlo. Era muy brillante, resplandeciente. Era como si un objeto celestial hubiera bajado, solo para cumplirme todos mis deseos. Lo apreté tan fuerte que me dolieron los huesos, cerré los ojos y le pedí al colgante que mi situación mejorara. Me sentía motivada a esto, ya que la señora de la renta estaba exigiéndome un pago más elevado. Había subido la mensualidad y francamente yo ya no podía pagar eso. Aquella señora había amenazado con correrme, con echarme a la calle como un perro, si es que yo no aceptaba pagar lo que me pedía. Le rogaba a ese objeto maldito que me ayudara para que no me corrieran de la casa, que me cuidara, me protegiera y me siguiera dando un techo. Aquel objeto empezó a calentarse mucho en mi mano, al grado que sentí que casi me quemaba. Irónicamente, me persigné, le pedí perdón a Dios y devolví el objeto a la caja. Estuve bajo mucha incertidumbre esos días, pero créanme que no pasó mucho para que después la dueña de la casa apareciera muerta dentro de su domicilio. Extrañamente le había dado un infarto y nadie se explicaba por qué. No era una mujer tan grande de edad, es como si simplemente su vida se hubiera esfumado. Se sabía que esa mujer vivía sola,
No tenía parientes en esta ciudad, así que lo que más me cayó como anillo al dedo es que nadie me reclamó nada. Nadie volvió a pedirme pago de renta y yo, en vez de alegría, sentí miedo. Sabía que aquello no era coincidencia, que había tocado algo que no debía y me estaba metiendo con fuerzas muy oscuras. Seguí viviendo entre culpa y alivio. Me sentía bien de no tener que cubrir ese pago, porque ese dinero me servía para comer mejor y para pagar algunas deudas que tenía. Como sabía que ese amuleto me había dado ese regalo, ese deseo que me cumplió, fue de esta forma que acudí nuevamente a tomarlo entre mis manos, a cerrar los puños y a pedirle que de favor me ayudara. Yo quería que mi situación económica mejorara, dejar de ser pobre o mínimo tener para comer mejor, para comprarme algo de ropa, para llevar una vida sin tener que preocuparme por cómo iba a sobrevivir al día siguiente. Tomé nuevamente el objeto y de igual forma, este empezó a calentarse muy fuerte, pero esta vez la temperatura fue tan alta que sí logró incluso lastimarme en la palma de la mano. Algo que noté fue que ese objeto perdió algo de su brillo. Ya no era como al principio, ahora se veía más opaco, como si toda la belleza del metal estuviera muriendo. Yo no tenía idea de cómo es que aquel deseo se iba a cumplir, cómo las cosas iban a mejorar. Pasaron algunas semanas hasta que me decidí cerrar un ciclo con mi hijo. Aunque él ya no vivía conmigo desde tiempo antes de que murió, él constantemente visitaba la casa, se encerraba en el que era su cuarto, y yo no sabía qué tanto hacía. De hecho, esa habitación estaba completamente intacta. Yo había respetado la memoria de mi hijo, pero ya era tiempo de pasar a otro tema. Donde quiera que él estuviera, yo siempre le amaría, siempre fue mi niño, pero también su triste recuerdo me estaba partiendo el alma. Mientras iba llenando las bolsas negras con su ropa, sus camisas y sus cosas, fue ahí que encontré algo que me sorprendió, algo que jamás había visto y que no tenía idea de que existiera. Se trataba de un maletín. Este estaba metido dentro de una almohada. Mi hijo la abrió por un costado, introdujo el maletín y después volvió a coser aquello, con unas costuras muy mal hechas. Cuando me di cuenta que esa almohada era muy pesada, fue que decidí a abrirla. Ahí, después de tener el maletín frente a mí, también lo abrí y me quedé helada. Aquello era puro dinero, muchos fajos de billetes, quizás ahorros de mucho tiempo, o podría ser también el dinero ganado de los últimos negocios turbios que tenía mi hijo, vendiendo aquellas refacciones y autopartes. Aquel dinero era lo suficiente como para vivir tranquila un buen tiempo, sin tener que preocuparme si había para comer o no. Estaba realmente contenta, sorprendida del poder que tenía aquel amuleto. Me senté en el piso y lloré como no había llorado en años. Era como si Santiago me hubiera dejado ese regalo, o como si el colgante me estuviera cumpliendo otro deseo. Pero en lugar de sentirme bendecida, me sentí marcada, maldita. Yo pedía perdón a Dios cada noche, porque sabía que estaba haciendo mal, pero eso sí, seguía guardando aquel colgante. Yo me decía que no volvería a usarlo, que solo había sido un par de veces, que ya no lo tocaría más, pero también sabía que tenía que deshacerme de este, pero no tenía idea de cómo. A partir de ahí mi vida cambió. Jamás demostré que tenía dinero, que mi situación era mejor, pero eso sí, la soledad me estaba pudriendo. Lo tenía todo menos la compañía de alguien. Y aquí, en este momento, fue que apareció mi hermana Luisa. Ella había llegado para quedarse a vivir conmigo, pues por rumores de la gente, se enteró de que yo estaba sola, triste, así que ella me ofreció su apoyo. Lo que no me gustaba es que con mi hermana Luisa, toda la vida habíamos estado metida en problemas, ya saben, resentimientos de familia, y todo a causa de competencias tóxicas entre hermanas. Nosotras nunca hicimos química, al grado que nos odiábamos de verdad. Luisa llegó entusiasmada diciendo que me ayudaría, que me haría compañía. Yo la verdad no la quería en la casa, pero no me quedaba de otra.
Tenía que tragarme todo ese veneno que había entre nosotras desde que fuimos niñas. Me dolía de verdad recordar que ella siempre me criticaba, me recordaba mis fracasos, se burlaba de que yo estuviera mal. Pero ahora en ese momento, ella aparentaba ser otra. Ocupaba mi cocina, mi sala, mi aire. Realmente me sentía atrapada otra vez. Yo me imaginaba que ella estaba ahí, esperando para que yo muriera, para así quedarse con las pocas cosas que me quedaban. Seguramente ella quería ser la primera en verme partir de este mundo, para así poder acaparar lo más posible. Pero la verdad yo no tenía idea si esos eran los pensamientos de mi hermana. No sabía si la estaba juzgando mal. Las noches se fueron haciendo más largas. De un día para otro, empezó a dolerme mucho el cuerpo. Me mareaba. Yo que siempre fui muy fuerte, en ese momento me sentía ya como una anciana. Estaba adelgazada, adolorida de todo. Empecé a visitar a los doctores y estos me decían que tenía algo y que necesitaba recibir unos estudios médicos. En base a eso, se determinaría alguna enfermedad que me estuviera haciendo ese daño. La verdad es que yo tenía miedo de enfrentar una verdad, una que me desahuciara, y por esa razón es que ya no quise ir al médico. Además, lo que me motivó a abandonar la ayuda de la ciencia fue saber que yo tenía todavía aquel colgante, aquella joya del diablo, que aún tenía el brillo para cumplirme más deseos. Fue un día que la verdad ya no aguanté más. Entre dolores y sufrimiento, fui a la cajita donde lo tenía, lo saqué, lo tomé en mis puños y comencé a hablarle. Le pedía salud para mí, le pedía fuerza. Y como en esos días mi hermana me había hecho enojar y me había dado cuenta que ella no había cambiado, fue así que le pedí al amuleto que a cambio de mi salud yo le entregaría la vida de Luisa. Lo apreté con fe, con rabia, con lágrimas en los ojos. En esos momentos me desconocía y sabía que estaba haciendo lo correcto. Esa ocasión, aquella joya no se calentó ni me quemó, simplemente apagó su brillo. Parecía oxidada, ya no tenía vida. Ahí me di cuenta de que ese objeto ya no tenía más deseos para cumplirme. Aquel era el último. Fueron pasando los días y les juro que empecé a sentir mejorías, como si me hubieran quitado un peso del pecho. Pero Luisa, mi hermana, una noche empezó a retorcerse de dolores en el abdomen. Gritaba y se quejaba del dolor. Ella ya no aguantaba. Se retorcía en la cama y quedaba sudando muy frío. Los doctores no alcanzaron a saber de qué se trataba. Mi hermana se fue apagando al igual que mi hijo, hasta que murió. Me tocó verla partir de este mundo. Y extrañamente en esos momentos no sentí dolor ni culpa. Es como si hubiera sentido un deseo de venganza, como si se hubieran ajustado las cuentas de la vida. Para ese momento que mi hermana murió, yo ya estaba muy saludable, me sentía bien, incluso sentía como si me hubieran quitado unos 10 o 15 años de encima. Además de esto, algo que yo no esperaba, era que mi hermana me había dejado su casa y también algún dinero de sus ahorros. Por esta razón es que ni siquiera pensé en llorarle, pero también, en el fondo, sabía que mi salud había llegado con muerte y también reconocía que mi historia en algún momento podría terminar como la de mi hijo Santiago. La vida parecía ser más tranquila. Recuerdo que una noche, mientras calentaba agua para un café, prendí el noticiero. Ahí dijeron que habían encontrado varios cuerpos embolsados en un baldío. Se trataba de 3 hombres y una muchacha muy bonita. Así dijeron. Le subí a la nota, porque el morbo era algo que me atraía. Ahí fue cuando el reportero mencionó 2 apodos que me resonaron bastante. Y es que se trataba de 2 viejos amigos de mi hijo. Aquellos eran Chucho y el Güero. Estaban relacionados con talleres y robos de autopartes, justo a lo mismo que se dedicaba mi hijo. Y luego, como si fuera un dardo que no era para mí, pero que pegó igual, dijeron el nombre de un prófugo, el líder de una banda, buscado desde años atrás, de nombre Ernesto el Desgraciado. También soltaron otro nombre, Brenda. A ella no la conocía físicamente,
pero por todo lo que hablaba mi hijo y por los textos que dejó. Sabía que aquella maldita y ese tal Ernesto eran los que le habían puesto el 4. Por eso es que sabía bien quién era cada uno de estos en la historia. Sentí que el mundo cerraba un ciclo. Sentí la respiración del infierno cerca de la ventana de mi cocina, porque también entendí que todo aquel que la hace la paga, y yo ya también estaba creando una deuda muy grande. Apagué la tele y abracé la caja donde guardaba el colgante. Nunca me había pesado tanto. Lo saqué con rabia y con asco. Lo miré opaco, ahí muerto. Recuerdo que en un diálogo interno empecé a hablar con aquel objeto, con un tono amenazante. Creo que ya es hora de que me deshaga de ti, porque tú a mí no me vas a comer el alma. Yo me voy a librar de tu mal, te lo juro. De verdad que quería tirarlo, quemarlo, hundirlo. Tenía que romper el vínculo entre ese objeto y mi alma. Por eso es que salí de madrugada a la calle. Había una zona en mi ciudad donde los vagabundos vivían de día y de noche, y con ese amuleto envuelto en un pañuelo, caminé hasta la plaza. Ahí había basura, perros flacos, muchos borrachos dormidos en las bancas. Yo no sabía dónde soltarlo, me temblaban las manos, no sé si por miedo o por esa enfermedad de la tristeza que no se había ido de mi ser. Y ahí fue que vi algo, una mujer de la calle, toda mugrosa, harapienta, parecía de esas que padecen de sus facultades mentales, así que ésta me miró. Quizá pensó que yo le iba a regalar dinero, y levantó la mano, de inmediato y sin pensarlo. Le coloqué el amuleto en la palma. El metal de este brilló como si acabara de nacer nuevamente. Aquello no era posible. Me quedé helada. Sabía que estaba heredando un mal, y que aquel nuevo poseedor le daba vida a ese objeto. Aquella mujer me clavó los ojos, y después de empuñar aquel colgante, me dijo mi nombre, como si me conociera de toda la vida. Justo ya me daba la vuelta cuando aquella me nombró. No te vayas, Carmen. Me da gusto conocerte. Abrí la boca, pero mi voz no salió. Estaba asustada. No sabes quién soy, ¿verdad? Pero sabes, tu hijo me conoció muy bien, porque esto que tengo en mis manos, yo se lo regalé. Y tú, el día de hoy, me lo has intentado regresar como si se tratara de basura. No, Carmen. Has cometido un gran error. Sé que querías librarte del peso dejándolo en manos de otra persona, como si una vida cualquiera valiera menos que la tuya. Eso tiene otro nombre: maldad. De inmediato supe que aquello era el mal, aquel mismo mal que lo había originado, aquello que había puesto el objeto en manos de mi hijo. Y yo le dije que no tenía idea de qué estaba pasando. Le dije que yo era inocente, que no tenía nada que ver con eso. Oh, y mírate. Ahora pretendes parecer inocente después de todo el mal que has provocado. Yo te creí más humilde, Carmen, pero veo que estás podrida como los demás, igual que tu hijo, igual que tu marido. Siempre piden y nunca pagan. Tu hijo y tú jamás entendieron que el poder de este objeto pudo haberlos llevado a una vida distinta, a una vida de tranquilidad, de paz y de mucho amor. Pero no, ustedes como humanos y su gran egocentrismo terminaron yéndose por el camino de la perdición. Eso ya me lo esperaba. Qué triste que ustedes resultaron ser como los demás. Nunca son capaces de dar algo bueno para los demás. Pero ya no me importa. Ahora mejor vete, Carmen. Enfrenta tu castigo, porque si algo te juro, es que nos volveremos a ver. Aquella mujer no me lo pidió 2 veces. Salí corriendo. Tenía el corazón queriendo salir de mi pecho, porque sentía que me seguía. Percibía el brillo del colgante en mi nuca, pero por ningún motivo traté de mirar hacia atrás. Corrí y corrí, a toda velocidad. Tenía que escapar de aquel mal, pero en eso, en medio de la oscuridad, no sé de dónde, pero escuché un claxon, y justo cuando alcancé a mirar, ya tenía un carro justo frente a mí. El golpe del impacto lo sentí como si me partieran a la mitad.
Vi luces, vi ruedas y vi el cielo dar vuelta. Caí. El asfalto me raspó la cara y terminaría reventándome las rodillas. Nomás oí voces, pasos, sirenas y luego ya no escuché nada. Desperté en el hospital con la boca seca y el cuerpo amarrado de tubos. Un doctor me habló de operaciones, de placas, fracturas complicadas. Hablaban de rehabilitación y hablaban también de muchas cosas que eran caras, que iban a costar mucho dinero. El tipo me puso unos papeles enfrente, una pluma también. Pusieron mi huella digital y tuve que firmar. Ni siquiera leí lo que decía. Estuve días enteros entre luces y sombras. Me llevaban de un lado a otro, me inyectaban y en ratos que podía medio recuperar la conciencia. Sentía que podía ver a mi hijo Santiago ahí, parado en la puerta, muy serio, con los ojos hundidos. Algunas veces veía a mi hermana Luisa sentada, sin hablar, con las manos juntas, como esperando a que yo me levantara, quizá para reclamarme algo. Posiblemente me quería reclamar por su muerte. Incluso en una ocasión, no sé por qué, pero sentí que algo había abajo de la camilla y empezaba a escuchar risas, también quejidos. Aquella voz yo la podía reconocer. Era la misma voz de la mujer que me rentaba la casa, aquella que por el deseo que pedía aquel objeto demoníaco, también terminaría perdiendo la vida. Para mí aquello fue un infierno, pero sabía que no iba a morir, que todo era parte de un castigo. Cuando por fin me dieron de alta, vino un segundo golpe que me vino a destruir. Se trataba de pagar la cuenta. Eran tantos números que la verdad estaba aterrada y tuve que utilizar todo el dinero que me quedaba, aquel que poseía en el maletín que era de mi hijo. Pero esto no alcanzaba para pagarlo todo, porque créanme que una semana estando en terapia intensiva cuesta mucho dinero, tanto que puede arruinarle la vida a una persona al grado de desear morir para no tener que enfrentar esa deuda. Ese era mi caso, porque tuve que entregar todo el dinero y también, como se me dio un plazo para terminar de pagar, tuve que vender la casa que dejó mi hermana. Prácticamente todo mi patrimonio se desvaneció. Lo había perdido todo. Lo único que me quedaba como esperanza es que los doctores me habían dicho que posiblemente iba a poder recuperarme. En esos momentos, después del accidente, mis dos piernas no respondían, pero los médicos siempre hablaron con mucha fe de que yo me mejoraría, que solo era cosa de que el cuerpo se desinflamara. Sin embargo, esto no ocurrió. Después de semanas y meses de haber salido del hospital, y también después de haber recibido rehabilitaciones, mis piernas ya no reaccionaban. Solo en una podía moverla un poco, pero la otra estaba completamente inmóvil. Aquello era horrible, porque yo tenía que arrastrarme por la sala. A veces me quedaba dormida en el piso. No podía ni siquiera levantarme para prepararme algo de comer. Estaba completamente sola, destruida y perdida en el infierno. Pero esto no sería todavía el final, porque faltaba un golpe más. Resulta que algunos familiares de la mujer que me rentaba la casa llegaron desde otra ciudad. Estos llegaron a la casa y tocaron. A como pude les abrí, y de inmediato ellos me hicieron muchas preguntas. Me preguntaban que por qué seguía yo viviendo ahí, y tuve que decirles la verdad, que la señora que me había rentado pues ya estaba muerta, y al no haber nadie ido a visitarme, a hacerme un contrato nuevo, simplemente yo seguí viviendo, pues ¿pa' dónde iba si no tenía una casa? A aquellas personas no les tentó el corazón el hecho de que yo estuviera en una condición tan deplorable. Me dieron una semana para que sacara mis cosas, y la verdad es que pues ¿cómo? Lo único que pude hacer fue salirme yo. Con esto me convertí en una mujer de la calle. Pedía limosnas en los cruces, durmiendo bajo puentes, en banquetas frías. Mi cuerpo se fue encogiendo, mis manos se fueron haciendo huesudas y mi voz se empezó a perder. Nadie me reconocía ya. Para el mundo yo era una vieja alcohólica más, una sombra entre cartones, porque para ese entonces yo había agarrado ya el vicio. Lo único que quería era olvidarme de este mundo. Pero muy dentro de mí seguía latiendo la memoria de todo lo que había ocurrido. Y una noche cualquiera, mientras acomodaba unas bolsas para taparme del frío, sentí que alguien se paró a mi lado. No era un transeúnte cualquiera,
era una presencia. Aquella era una mujer muy elegante. Cuando subí la mirada para contemplarla, me di cuenta que era la misma mujer. Pude reconocerla. Era aquella misma a la que yo le había puesto el colgante en la plaza. Aquella harapienta de ojos fieros que me había hablado como nadie. Aquella parecía haber rejuvenecido, y lo que confirmó su presencia fueron sus palabras. La vida da muchas vueltas, Carmen. Ahora te puedes dar cuenta de ello. Espero que hayas disfrutado lo poco que tuviste de paraíso en esta vida, porque de ahora en adelante tu condición será esta. Yo misma me aseguraré de que no tengas modo de volver a resurgir. De verdad que deberías agradecerme de seguir con vida, Carmen. Aunque bueno, sé que en el fondo desearías estar muerta para hacerle compañía al bastardo de tu hijo, de tu marido también. Pero créeme que cuando mueras, tu hermana, tu hijo, tu marido y tú estarán unidos en el infierno. Aquí te dejo este billetito para que mínimo hoy sientas mi lástima y te metas algo de comida al estómago. Y ahora si me disculpas, me da mucho asco tu olor, así que debo retirarme. Aquella mujer se giró y empezó a caminar entre las sombras de la avenida. Cada paso que daba parecía que su silueta se borraba. Yo me quedé sentada en la banqueta, mirándola, con aquel billete de 200 pesos en la mano. El papel estaba caliente, como si lo acabaran de sacar del fuego. Lo solté y cayó al suelo, y el viento lo empujó hasta un charco. Se mojó y se fue hundiendo lentamente. Y ahí, cuando fui a recuperarlo, me vi en el reflejo del agua. Por un instante vi mi cara joven, como cuando estaba en mis mejores años, aquella que cargaba a Santiago cuando era bebé. Me vi como en aquellos años que me acababa de casar con Javier, cuando todo era felicidad, cuando no habíamos sido destruidos por la maldad de nuestros corazones. Pero también noté que en ese reflejo llevaba puesto aquel colgante en mi cuello. Me sacudí los ojos y después ya no lo tenía, y aquel reflejo mío que era hermoso se convirtió en algo oscuro, algo demoníaco, y de un sobresalto regresé a mi lugar, a donde iba a descansar, porque estaba segura de que mi condena iría mucho más allá de esta vida. Ustedes han sido testigos de toda la destrucción que ha habido, de cómo a veces la vida nos cierra las puertas y lo único que nos queda es seguir los malos caminos de la vida.